vengan. Hemos tratado siempre de ser puntuales porque decimos que cuando empezamos tarde, como que les damos premio a los que vienen tarde, siempre esperamos al final. Estamos muy felices de que estén aquí, en la Asociación Cultural Nuevo Londres, a la bienvenida. Y nos entusiasmó mucho desde el principio, desde que vimos este libro que estaba haciendo Raúl Vera. Pues nos llamó mucho la atención. Lástima que no hay uno que diga San Cristóbal. Esperamos que el próximo sean los marimbistas sancristobalenses, que también yo creo que aquí hay muchísima tela de donde cortar en San Cristóbal. Seguramente en esta exploración que has hecho has indagado muchísimo y tienes a tu lado derecho dos chuladas que te pueden dar material para hacer 2, 3 tomos. Entonces yo creo que sea esto pues así como la cepa de inicio de un nuevo libro para San Cristóbal, que se lo merece también San Cristóbal. Entonces, en nombre de la Asociación Cultural de la Enseñanza, le damos la bienvenida. Esta dinámica queremos que tenga la casa, donde se acerquen ciudadanas, ciudadanos, que tengamos una actividad cultural, científica, humanística, didáctica, no solamente las bellas artes. Entonces, una de las funciones de la casa es esto, estar mostrando lo que se está produciendo en Chiapas, sobre todo en libros. Entonces, queremos seguir abriendo las puertas para brindar el espacio a los autores. Y aquí a Raúl Vera lo conocemos como comunicador. Nos da mucho gusto también que pues también tenga esta afición por investigar y por haberlo aterrizado. Debe ser un trabajo muy difícil sistematizar, sobre todo me imagino yo un libro, no tengo la oportunidad de leerlo, lleno de anécdotas y de cosas que es importante saber. Yo escuché las noticias con el maestro Hugo Robles, de ella se antojaba tener este libro en las manos para leerlo. Y pues, maestro, le doy la palabra para que usted va a estar hoy de moderador. También le agradecemos mucho. Lo que sí es que no sé si va a llegar el micrófono. Pues nada, que agradezco puntualmente a cada uno de los presentes de la presencia en este recinto para poder presentar con mucha alegría, pienso yo, que la marisma siempre es un sinónimo de alegría para los chiapanecos, el libro de Raúl Vera, Memorias de Marimbistas, Marimbas Tuxtecas de 80 años, una delimitación histórica de 1900 a 1980. Un trabajo bastante profundo que desde luego, a propósito de esta presentación, es que ustedes lean este trabajo de investigación que Raúl pues no pone a la consideración, más bien lo comparte. Tengo unas líneas que escribí y que me gustaría dar lectura. Como toda vivencia que se antoja contar, esta memoria surge primero de la memoria colectiva de un pueblo como es Tuxtla Gutiérrez y después de la memoria individual de Raúl, la de el pequeño averiguado y preguntón, del que decía su madre que había nacido viejo y que abregó de los relatos de sus abuelos, de sus tías Carmelita y Pedro, de las historias que llegaban de Ixtapa, la tierra de doña Abuela, de aquellos viejos discos que se diluyeron en la vorágine del tiempo, de las muchísimas fotografías en blanco y negro, de ignotos personajes que, atrapados por el enmarcamiento y tras un vidrio, le seguían con inquisidora mirada, hasta la indeleble impronta que le causó la foto donde don Manuelito Resillas, el viejo velador de su escuela primaria, aparece como tiple de la legendaria marimba La Poli de Tuxtla, y que es la fuente directa de la inspiración de este trabajo que hoy se presenta. Comparto entonces esa algarabía con 3 amigos importantísimos: al profesor Francisco Javier Vidal Santiago, quien agradezco mucho haber accedido
a estar presentes en esta tarde-noche, el de la vena musical de la marimba de los maestros Vidal Mazariegos. Al doctor Jorge Paniagua Herrera, cronista titular y vitalicio de nuestra ciudad, de la vena también musical de los hermanos Paniagua. Gracias, maestro. Gracias. A Octavio Gordillo y Ortiz, prolijo conocedor de la música en Chiapas. Creo que con ellos tenemos garantizada la presentación de este libro. Y sobre todo, con la presencia de ustedes que lo engalanan aún más. Dejaré entonces el uso de la palabra al profesor Francisco Javier Vidal Santiago para que nos hagan los comentarios en relación a este libro, Memorias de Marimbistas, Marimbas Tuxtlecas, 1900-1980, de la autoría de Raúl Mendoza Vera. Gracias. A todos, muy buenas tardes. Para abreviar el tiempo, quisiera decirles que traigo unas líneas escritas para, desde luego, compartirlas con ustedes, de tal manera de que ustedes saben que la profundidad del libro que tenemos a la mano es amplia, es grande, y ya con la participación de las personas que están acá en calidad de invitados para comentar dentro de las presentaciones del libro, se ampliará. Desde luego recomendamos sin hacer comercial que más vale comprar la obra que la tienen allá a la venta. Voy a empezar diciendo que de lo que leí se puede considerar que hay más de 30 historias rescatadas del vivir de la marimba, que hay más de 30 espacios o de sitios para la investigación profunda, apasionada, en este libro de memorias de marimbistas que nos habla de las marimbas tuxtlecas, ya se dijo, entre 1900 y 1980, 80 años. Considerando que se conjugan y se conforman hoy, el resultado de un esfuerzo, como sin duda algún día lo había soñado mi amigo Raúl Vera, quien con esmero, vocación y corazón hizo posible y hacemos posible todos los que nos encontramos acá, que en esta tarde inolvidable nos hayamos reunido en una de las señoriales para mí aulas de la que fuera, me atrevo a decir, la más prestigiada de las escuelas normales del sureste mexicano en su momento, para la presentación de esta obra. Refiriéndome a la marimba, siento que es la marimba el tierno vibrato de cantares chiapanecos, y que es la voz del amor que en aromas de los montes y las selvas brota en líneas o colores de estos textos o en bemoles chapados entre cedros y hormiguillos. Por lo que digo, y le hablo a marimba, marimba, eres tú, que en el evolucionar de trinos y el juntar de corazones por amores peregrinos, vas por calles de ciudades y veredas de mis pueblos campesinos, como por los volcanes de la hermana república también de Guatemala. Le sigo hablando a la marimba y le digo, quiero reconocerte hoy, y que se diga mucho, que en los talleres marimberos de los llanos
fue donde, por la creatividad y esmero de los maestros constructores, Mariano Ruperto Moreno y Corazón de Jesús Borrás Moreno, se cortaron, armaron, ensamblaron, etcétera, etcétera, en el año de 1897, la primera marimba de doble tecladura, a la que la comunidad de los músicos de allá le llamaron marimba cuache. Bueno, esta marimba cuache implicó que su afinación, como la de todas las marimbas de esa época, que ya era una afinación acostumbrada, se hiciera aprovechando del silencio de las altas horas de la noche, para que a la naciente tecladura, que con el orden de sonidos compilados de un armonio, don Ruperto, con la ayuda, oiga, de un pedazo de carbón, dibujó o dibujara en la pared de aquel taller, para luego ir dándole los tonos a las teclas con las notas ahora naturales y bemoles. Y quiero aprovechar el momento que me dan para decirles también que hay otro grande de los grandes marimbistas, y le digo acá varios adjetivos como xilofonista internacional, compositor de temas regionales como La Manchita, El Indito de Comitán, Corre con los 50 vuelos, etc., quien me refiero al maestro Ángel Francisco Santiago Borrás, quien, encontrándose en la ciudad de Comitán, integrado a un conjunto de marimba junto a él con sus hermanos, y que aquellos se trasladaron más tarde a Alemania, lo importante es decir que él, el maestro Panchito, inventó en el año de 1916 el complemento universal a la marimba grande, que es la requinta, y que en la voz de su tenor nuestros solistas maravillan en arpegios una y mil composiciones. Ahora bien, agradeciendo la inmerecida invitación de participar en este evento, agrego que el documento que Raúl nos presenta lo he leído con la debida atención, con respeto y con mucha emoción, pero por la profundidad y amplitud y la cantidad de grupos que menciona con justicia, desde luego, voy a hablar de algunas de las marimbas que están especificadas en cuanto a datos dentro de la obra. Voy a principiar para ir dándole ya a la obra con los hermanos Gómez. Lo que digo es algo que lo he vivido. Desde pequeño he conocido o he sabido del valor y del trabajo marimbístico realizado por los hermanos Gómez y Tuxtla Gutiérrez, por lo que hoy aprendo que de la dinastía de su fundador, don David Gómez Solana, él fue un músico, un marimbista que se preparó en el Conservatorio Nacional y que además fue uno de los primeros constructores de marimbas, pero de marimbas cuaches también. El maestro David Gómez Solana integró a sus hijos David y Arturo, de apellidos Gómez Gutiérrez, cuando tenían ellos 12 y 10 años de edad, de manera que así fue integrándose el original y ya formalmente cuarteto de los Gómez, con David Gómez Gutiérrez, Arturo Gómez Gutiérrez, Álvaro López y Jesús Jiménez. Hay que resaltar que dentro de la cultura musical del maestro David Gómez, esto le permitió que en 1908 compusiera el muy conocido Vals Tuxtla, que en la obra de Raúl dice que se ha convertido poco a poco en el himno de la ciudad allá, ¿verdad? Perfecto.
Enseguida podemos platicarles algo que me parece interesante. Cuando los hermanos Gómez son invitados por el pianista y compositor Arosamena, y en 24 de junio de 1924 hacen una gira por de Tampico, luego Veracruz, van a América, pero llegan a Cuba. Y en esta convivencia, Arosamena compone nuestras, lo voy a señalar así, chiapanecas, la melodía de las chiapanecas que nos representa en el estado y cuerpo. Por lo tanto, a don Juanito Arosamena lo nombraron hijo predilecto de Chiapas. Ahora ya, de los hermanos Gómez, en especial de don David, nos queda algunas composiciones, entre ellas a Efraín Gutiérrez, una marcha, La Noche es otra, el Vals Tuxtla y el famoso Marrito, que lo hemos escuchado tantas veces, grabado por los hermanos Gómez. Esta marimba de don Gómez trabajó también en la grabación de discos, y por los años 50 estaban ellos con la compañía RCN. Voy a pasar a otra famosa marimba de nuestro estado y de Tuxtla Gutiérrez, que es la Poli de Tuxtla. Y dice acá, en uno y en alguno de mis renglones o de mis apuntes marimbísticos menciono que con placer y acompañado de una taza, de preferencia que sea de buen café, escucho las grabaciones de la Poli de Tuxtla, de entre las que prefiero aquel popurrí de Agustín Lara, por el año de 1954, bajo la dirección musical tocado bajo la dirección musical del maestro Ricardo Sánchez Solís y la innata habilidad como solista del Huevo Rechulo. Esta marimba fue representando a nuestro estado y a la poesía del estado por Tuxtla Gutiérrez desde 1937. ¿Sí? También debo agregar que en el éxito y reconocimiento tanto nacional como internacional para ellos, hay, aparte de las inspiraciones de Lara, hay muchos discos, principalmente aquellos que contienen música regional, que se utiliza en los bailables, etc., y que se centra en las regiones de los llanos, mucha música de llano, pero también de Comitán, también de los altos como San Cristóbal y en la costa. Entonces, estamos hablando de la Poli de Tuxtla. La Poli de Tuxtla, que la podemos recordar y podemos hacerlo, como dice acá, apoltronados y agarrados de la mano a la nostalgia y recostarnos inclusive, escuchar inolvidables melodías que en acetatos comercializaran la Columbia, Sonosur, el Seadito y otras más. Lo mismo que en la memoria queda el haberlos disfrutado en grandes bailes, serenatas, en el DF, en Guanajuato, en los barrios, en la sentada de niños, o en otros actos magnos que jamás serán borrados. Con esto he tenido que decir, retomando de la obra de Raúl, algo de la Poli. Pero tenemos otras marimbas, que como la seguridad pública, que oficialmente se llamó Marimba Orquesta Seguridad Pública del Estado, del Gobierno del Estado. Y copié, entrecomillado, Raulito, cuando dice, recuerda a don Tomás Sarmiento como la sarmientada de Coita, ¿sí? Y siendo gobernador del estado de Efraín Aranda Osorio, él personalmente, al conocerlos y escucharlos tocar la marimba allá en Escozuapla, los invitó y prácticamente se los echó adelante, digo yo, para Tuxtla Gutiérrez, un 24 de octubre de 1956, para que se les diera de alta
y con grados dentro de la seguridad pública los empleara y cobraran dentro del presupuesto de Dirección de Seguridad Pública del Estado. Y dice muchas cosas más hasta donde se instalaron, pero su primer director fue don Gabriel Sarmiento. Posteriormente, ya que hablamos de directores, el primer director fueron directores también de la Seguridad Pública, de don Manuel Sol Gutiérrez, con el respeto que le decían del Tijuy, Carlos Vidal Cuevas el Calichi y el maestro Juan López. Del maestro Juan López hago un paréntesis porque Juanito López Martínez, como lo menciono acá, es originario del barrio de Guadalupe, en San Cristóbal de las Casas, y antes de que formara parte de la Seguridad Pública del Estado, lo conocí y lo escuché tocar como solista, y lo recuerdo ahorita sin que usted la cuenta con el kiosco de la San Cristóbal, de la Central, en un grupo que tenía el maestro profesor Jesús Penarios. Esto fue en 1959. Ahora bien, dentro de las giras, dentro de las tocadas, actuaciones que realizó la Seguridad Pública del Estado, son relevantes viajar a Guatemala, Cuba y Canadá, así como presentaciones en el programa que es de sábados con Saldaña, creo que era Canal 13, o en el Canal 2 con Raúl Velasco. Entonces, si no les quito mucho su tiempo, porque ya estoy terminando, les voy a dar una pequeña anécdota de que cuando se organizó la Seguridad Pública en Tuxtla, les pusieron a un coordinador, él no era músico, era capitán de apellido Garduño, pero el señor, con mucho entusiasmo, les traía paquetes de discos de la Ciudad de México, de lo que estaba tocando allá, en ese momento. Pero algo que me llama mucho la atención es que en una ocasión mandó a hacerles un uniforme a los del grupo con la ropa al estilo que usaban los de Pérez Prado, con sus mangotas así, adornadas, amplias y de colores, y les enseñó a bailar, que se movieran, que no estuvieran tiesos tocando, que se movieran con los saxofones, las trompetas, bailando, y fue una novedad para aquel entonces, como dice acá, se iba a bailar y a tocar a los instrumentos para dar una alegre imagen con los ritmos antillanos en aquellos famosos bailes de salón como aquel. Créanme que, como decía el licenciado maestro Leobardo al principio, haber leído esto, que yo tenga en la casa de ustedes y en mi mano ese libro de Raúl, es para mí sumamente emocionante, porque desde yo chamaco, como decimos, desde que tenemos uso de razón, ¿sí? Y yo empecé a crecerme cerca de las patas de la marimba, y por eso me empecé a oír marimbas, la Pura, la Seguridad, la Bonaparte, sus penados, etcétera, ¿no? Ahora, para agregarle ya la última página de la televisión, voy a hablar de las hermanas Gutiérrez Niño. Raúl cita en su libro que todo inicia en un pequeño pueblo con la afición por la música del joven Ángel Ezequiel Gutiérrez Aguilar. De allá, Tapa, ¿verdad? Correcto. Y que del matrimonio de don Ángel, y que contrajera con la señorita Marta Niño, nacieron 4 hijas, son Maribel, Elizabeth, Marta y Silvia. Estas chamacas primero aprendieron a tocar acordeón con el papá y luego aprendieron a tocar piano en un piano que el abuelo de ellas, un nombre por acá, les compró en la Ciudad de México. Pero cuando vieron tocar al maestro Ferino, dice la historia de Raúl, se emocionaron mucho y entonces, sabiendo ellas tocar acordeón, tocar piano, sin duda algunos instrumentos como la guitarra, pidieron tener una marimba.
y organizaron el marimba bajo la dirección del papá, que como bien entendimos, cada acordeón era música. Bien, entonces este cuarteto de las hermanas Gutiérrez Niño lo señalamos aquí como el inicio de la conformación del grupo de las hermanas Gutiérrez Niño, en el sentido de que fueron las primeras que de manera formal participaron ya en un grupo de mujeres, es lo que quiero señalar, de mujeres para la práctica de la marimba en el estado de Chiapas. Esta agrupación progresó bajo la dirección de don Ángel Ezequiel y en 1978 ya logró hacer presentaciones también en el programa de sábados simultáneos, presentaciones por radio, televisión, y grabó su primer LP como cuarteto de Picasso, en el Instituto Social de Chiapas. Y en 1980 ya se estaban en la universidad como representativas de la UNACH, también grabaron y recorrieron la República. Los Gutiérrez Niño los considero como la punta de lanza que en su momento intervinieron para que otras agrupaciones femeninas, y aunque sea repetitivo en cuanto a la ejecución de la marimba, abanderaran o lo hagan en el tan etiquetado asunto actual de la equidad de género. Para que las mujeres de hoy y en lo general en las diferentes actividades o ocupaciones que anteriormente estaban destinadas únicamente para los hombres, ellas, las mujeres, o ustedes, las damas, nos continúen dando el determinante ejemplo de que sí se puede, y en el caso particular de la marimba, podamos mencionar en este momento también a otros casos como el de Selene y de Mercedes, quienes en 1977 debutaron en el cuarteto de los Coutinho Ayala, y como ustedes tal vez lo corroboren en estos últimos años, hemos visto tocar también ustedes en la marimba de los Peñas Ríos y Tonalá, y para no ir muy lejos, las hermanas Díaz de la Universidad de San Cristóbal. Con esto cierro mi participación, les agradezco mucho, y que todo esté bien. Gracias, señora. Muchas gracias, profesor Javier Vidal Santiago. Es indudable que al hojear este libro, pues hay un sinnúmero de fotografías, y al ver estas fotografías del ayer, de un tiempo inexorablemente ido, indudablemente nos producen nostalgia, melancolía, pero a la vez son estampas, diríamos, con inefables tonalidades esperanzadas de futuro para una estirpe de músicos que, sin renunciar a sus orígenes, se amalgamaron en derredor de la música de marimba. Hoy, por todos los rincones de Chiapas, la marimba es el producto de esta tierra pródiga de artistas. Chiapas debe asumir una mirada retrospectiva con serenidad y con sabiduría, pues este trabajo de Raúl pretende ser una guía visual para visitar sin nostalgias enfermizas y sin iras extemporáneas nuestro pasado colectivo. Es pues un ejercicio para la memoria a través de la música que nos identifica ante la aldea global, ese don tan preciado que nos ayuda a diseñar el futuro sin olvidar de dónde venimos y quiénes somos. A continuación, voy a pedirle de favor al doctor Jorge Paniagua Herrera, que tiene la bien,
Lo decía por la vena literaria y musical. Pero si mi estimado cronista cede el uso de la palabra al maestro Octavio Portillo, le suplicaría a este último, por favor, nos exprese sus comentarios. Muchas gracias a todos amigos esta tarde. Carne de la música, desgarro de la selva para el canto. La marimba es una rama de frutos relucientes, redondos y sonoros. La tierra canta en ella, levanta su bandera sangre y hielo, se enreda en nuestro tiempo y deletrea el alma a flor de luz de los abuelos. Marimba, lengua al viento, pulso a pulso, sonido de clamar breñal adentro, ritmo de sal, remo del azúcar, pulpa que vuela su inquietud marcada, con el rumor de todos los colores, escala de la lluvia, la cascada, del rayo cabalgando el son del monte. Como epígrafe, recordamos estos bellos fragmentos de la creación poética del chiapaneco Roberto López Moreno, para hablar sobre el libro titulado Memoria de Marimbistas, Marimbas Tuxtlecas, 1900-1980, de Raúl Mendoza Vera, tuxtleco, camarógrafo y periodista, conocido como Raúl Vera, quien esta noche nos entrega un interesante trabajo de investigación escrito con una prosa hábil y amena sobre las marimbas de su ciudad natal, un tema que desde niño le interesó cuando escuchaba estas bellas melodías de música regional, los sones y zapateados, los valses, las canciones y los boleros, cuando nuestro país exportaba las obras inolvidables de sus compositores, aquellas creaciones de Agustín Lara, Gonzalo Curiel, Consuelo Velázquez, Guti Cárdenas, María Grieber, Emelena Valderamar, Gabriel Ruiz, los hermanos Domínguez, por mencionar algunos de las primeras generaciones de sus compositores, seguido por Álvaro Carrillo, Vicente Garrido, Roberto Cantoral, Armando Manzanero, entre otros. Así Raúl Vera nos entrega esta tarde un excelente trabajo basado en fuentes históricas y ante todo de sus entrevistas hechas con marimbistas protagonistas de la tierra y historia tuxtleca, relacionadas con el instrumento típico de Chiapas. Un libro donde rescata 8 décadas de historia, a través de testimonios escritos, archivos fotográficos y ante todo por esa eficaz labor de conversar con testigos como el mambo, cumbia, balada y la música disco, entre otros géneros musicales. A través de la lectura, que por cierto invita a seguir leyendo para conocer todo ese derroche de datos en los cuales desfilan los nombres de marimbistas que fomentaron su bella arte, como los hermanos Gómez, los hermanos Cartagena, la marimba de la policía, conocida popularmente como la Poli de Tuxtla, la marimba Bonampak, la marimba femenil de las hermanas Gutiérrez Niño, el cuarteto Copino Ayala, por citar algunos de estos cuartetos y grupos que forjaron la historia musical no solamente de Tuxtla, sino que también de Chiapas y México. A la vez, el autor nos proporciona en su extensa lista de músicos, marimbistas y compositores las singulares personalidades como el talentoso José El Faxo Bando, el vistoso Seferino Nandayapa, los singulares Manuel El Güero Schubert y Danilo Gutiérrez, el musicólogo Daniel García Blanco y desde luego el extraordinario y famosísimo arreglista y director de orquesta don Rafael de Paz, conocido a nivel nacional y latinoamericano, por citar algunos de los nombres que proporciona el autor. Muchos son los datos desconocidos encontrados en la lectura del libro que hoy nos convocan e invito para que descubran en las amenas descripciones infinidad de detalles precisos, como es el caso, por citar algunos, la marimba, la Poli de Tuxtla, que grabó el primer LP hecho en Chiapas, con temas del gran músico poeta don Agustín Lara,
Corría el año de 1954. Asimismo, los repertorios de otras marimbas que han quedado en el recuerdo de muchas generaciones de tustlecos que bailaron al ritmo de esos grupos. El gran interés demostrado por el autor queda confirmado en muchos detalles, entre los cuales está cuando se refiere al vestuario de los marimbistas. Recuerdo cuando señala: vestían a la moda con franca influencia de los gángsters de la época. En una foto en la que aparece con Vicente Chagona, lucen a la moda de Chicago: sombrero de filtro, pantalón bombacho, zapatos bicolor, fumando y con una mirada retadora. Una descripción cuando se refiere a los jóvenes Sánchez Solís y Solís Bautista, integrantes del conjunto Los Solicitos, uno de tantos grupos que aparecen en las páginas de esta obra al dar a conocer las dinastías de marimbistas, forjadores de una época inolvidable. Cabe señalar que en este contenido figuran diversos datos históricos de interés, principalmente para aquellos especialistas en la materia musical, en ocasiones acompañados de un derroche de anécdotas de los entrevistados, como lo advertimos cuando trata de la musicalización de las películas mudas de las primeras décadas del siglo pasado, al señalar: con la llegada del cine mudo a Chiapas, la participación del maestro José Ruiz, al igual que lo hiciera el maestro Héctor Ventura Ramos, Nacho Lomelí y otros marimbas de la época, las cuales desarrollaron la técnica de saber los tiempos y ritmos de las películas de la época, para participar en la musicalización de las películas del cine mudo. Se debería de conocer tiempos y ritmos de las escenas de las películas en cuestión. La gama rítmica debía contener, entre otras opciones, pieza para inicio de película, de suspenso; pieza para inicio de película y amor; pieza para inicio de película de acción; pieza para escenas de beso enamorado; pieza de llegada malvada; pieza de rescate del héroe; pieza de muchacha bonita; pieza de vida hogareña; pieza de paseo por el campo; pieza de vida callejera; pieza de enojo y trompada; pieza de pleito de cantina; pieza de final feliz. Esas eran las películas de aquel entonces de nuestros abuelos, que habían sido muy divertidas. Con esta transcripción que hemos escuchado, pletórica de humorismo, el lector constantemente se encuentra con datos curiosos como desconocidos. Por ejemplo, cuando el autor se refiere a otro pasaje de la musicalización de películas mudas por parte de marimbistas, entre los cuales sobresalía José Obando, y señala: a su llegada a Chiapas, él había estado viajando por el centro del país y por los Estados Unidos. Realmente fue un gran marimbista. Musicalizó películas mudas en el teatro famoso, el Teatro Rabat. En otros lugares esto se hacía con piano, pero acá, desde la década de los 10 hasta la aparición del cine sonoro, se hizo con marimba, igual como lo hicieron los hermanos Domínguez en la Ciudad de México. Obando, como muchos marimbistas de la época, ofrecía sus servicios profesionales para musicalizar. Raúl Vera, con su gran capacidad en la investigación, transcribe un comentario del periodista Óscar C. Mota Castillejo, refiriéndose al tema: si la escena era un vals, inmediatamente la acompañaba con la viuda alegre. Si era del trencito de un ferrocarril, no se hacía esperar el ferrocarril de los Altos. Si era de toros, al momento se escuchaba el alegre pasadoble como el Gato Montés. Y si era un baile movido, se dejaba escuchar un fox, la calle 12. Y si era un tap-tap, venía inmediatamente cantando Bajo la lluvia. Si era un blues, no podía faltar el famosísimo San Luis Blues. La agilidad, el conocimiento y la intuición, así como la destreza y la experiencia, jugaba un gran papel. A propósito de los pormenores proporcionados por el autor, conocemos las modificaciones de la marimba en tierras chiapanecas, acerca de las transformaciones de los conjuntos marimbísticos, de la marimba diatónica al cuarteto, a la marimba orquesta, el nombre de personas
que fomentaron la música en marimba, entre ellos los gobernadores en turno, así como el tuzleco Jesús Cancino Casaonda, médico de profesión que se distinguió por su labor a favor del instrumento típico chiapaneco. La originalidad del libro está en las constantes referencias históricas de Chiapas, que al lado de las conversaciones de testigos de esos tiempos de marimba y por cierto de buena música, hacen de la obra un merecido homenaje a los forjadores de las marimbas del siglo XX. A partir de hoy, la bibliografía chiapaneca recibe con gran beneplácito el libro Memoria de Marimbistas, Marimbas Tuzlecas, 1900-1980, de Raúl Mendoza Vera, debido a la oficiosidad de sus investigaciones, a su ágil y amena prosa, como he señalado antes, y por entregarnos un excelente libro. Nuestra felicitación por regalarnos preciosos datos sobre las marimbas tuzlecas y su música, una bella tradición chiapaneca, desafortunadamente relegada en nuestros días debido a una decadencia total en cuanto a música, donde el embate de la globalización y la nortenización está presente en el gusto musical del populacho, una lamentable realidad que acertadamente señala el autor y que comparto desde luego. Afortunadamente, esta clase de música no trascenderá. Eso de escuchar la música de bandas y los narcocorridos está de prestarse para perder el tiempo a los otros. No hay como los bellos boleros y canciones de la época de oro de la música latinoamericana, basada en el derroche poético de sus letras, la calidad de las melodías y la diversidad rítmica. Muchas gracias. Comentarios sustanciosos como siempre. Gracias. Memoria de marimbistas, marimbas tuzlecas 1900-1980 de Raúl Mendoza Vera. Es un estudio que retrata además la sencillez de la vida y obra de personajes que integraron los cuartetos, las marimbas orquestas y los nuevos cuartetos de marimbas en la capital del estado. Este trabajo de profunda investigación posee, como se ha apuntado, el mérito de ser narrado de modo sencillo y ameno, pues nos permite desglosar la vida de la gente de Tuxtla Gutiérrez con sus dichas y desdichas, alegrías y tristezas, fracasos y triunfos. Es pues un relato social, antropológico y sociológico de los personajes que se aluden. Alguien dijo por allí que la pureza literaria no existe. En consecuencia, este trabajo de Raúl Vera es la reconstrucción de sucesos y personajes con el empeño de contar cosas dentro del concepto de la vida de los marimbistas a lo largo de 80 años. Así, Raúl Vera nos cuenta sucesos con el mérito de mantener la curiosidad del lector, deseando crear simpatía alrededor del contenido de su obra, alimentando una ola de sentimientos y pensamientos. Nos desmenuza una y otra vez una placentera retrospectiva histórica, pero con el innegable mérito de corroborar que la literatura aún está viva porque todos somos creadores. Y hablando de literatura, el comentario obligado de nuestro cronista de la ciudad, el doctor Jorge Paniagua Herrera. Por favor. Hace ya unos años, Raúl Vera, no Mendoza, me ha tendido la mano de amigo y de interlocutor en diferentes circunstancias. No me puede negar a estar contigo en esta ocasión, porque hay varias coincidencias que queremos resaltar en esta ocasión. Es la presentación de tu libro.
es la presentación de tu esfuerzo de investigador en ciencias sociales. Y, favorablemente, hay coincidencias de raíces familiares. Ustedes han escuchado los trabajos que han presentado quienes me han seguido en el uso del micrófono. Bien, pero las coincidencias van de dos entrañables abuelas, Carmen Pérez de Paniagua y su abuela Adela. Ambas destacan. Esto quiere decir que el trabajo de Raúl Vera y la presencia de esta abuela, la mamá Carlita, que diera origen a los hermanos Paniagua, no hubiéramos tenido la justificación de estar con ustedes en esta presentación de este libro, de quienes ya han hablado con unos pormenores tan importantes. Bien, Iztapa, San Cristóbal de las Casas, no es un contrasentido, tal es un complemento eminentemente familiar. Por tu trabajo, y ahora, no solamente dentro del periodismo, no solamente dentro de la investigación, sino que también de esta elaboración del libro Memoria de Marimbistas, Marimbas Tuxtlecas, 1900-1980. Otras coincidencias más. Tú hablas de la tía María Mota de Burdet, con su tienda de ropa para las que se van a casar, el modelo, la mamá Cachita, etcétera, etcétera. Parentesco directo con la tía María Mota de Burdet. Bien, otra coincidencia. Mi abuela materna, doña Carmita, y su hija, también llamada Carmen, se van a vivir a Tuxtla y organizan un hotel llamado el Hotel Principal, que desembocaba a la Plaza Central. En esa ocasión y en otras más venideras, nos invitaba la abuelita y nos invitaba a mi tía Carmelita, preciosa ella, bueno, como todos los paniagos, a que fuéramos a escuchar los más recientes discos en acetato. Hace rato decía yo, plan de broma y de ver los long play de aquella época, para que fuéramos a escuchar en la consola los últimos discos de los hermanos Paniagua, porque los hermanos Paniagua habían triunfado, al igual que los Domínguez, en el Distrito Federal. Bien. No pierdas de vista, Raúl, los discos de acetato que he mencionado en la parte final. ¿Qué tiene que ver todo esto? Este libro tan entrañable para nosotros, y queremos contagiarlos a ustedes también. De 1545 vienen desde Salamanca hasta Ciudad Real Fray Bartolomé de las Casas y su cronista, Fray Tomás de la Torre, que escribe exactamente bien todo lo que está observando, palpando, experimentando con el fraile defensor primero de los indios. En un momento dado, Fray Bartolomé de las Casas pide la autorización para que vengan negros y que puedan aliviar la fuerza de trabajo de los indios. Y sí, le conceden esa autorización y empiezan a llegar miles de negros. Y por ese camino de la Selva Negra, pasando por Bochí, Soyaló, Iztapa, La Tijera, así le llamamos, ¿no? El escopetazo, para llegar a donde? A Ciudad Real. Siglo XVI. Tránsito
de todos los que querían llegar, en plan de conquista o no, o de espiritualización, a Ciudad Real. De seguro que por ahí pasaron los miles de negros que llegaron a ocupar y a vender el templo de San Nicolás. Tarda siglo XVII, XVIII, hasta ahí nada más. Y había un negro, y esta es una encomienda mía para ti, como tutlé. Observen el color de la piel de Raúl Mendoza Vera. Observen el color de la piel de Jorge Paniagua Vera. Te voy a dar una encomienda, repito. Nicolás de Santiago era un negro alto, bien colochito, era medio brujo, era taumaturgo, adivinaba pues las vidas, presentes y futuras, y él empezó a despertar envidias entre los indígenas y lo iban a matar. Y sale el plan de huida y se va a donde actualmente es Tuxtla, en plenitud de los Oques. La encomienda es de que tú investigues de que quiénes son los descendientes de Nicolás de Santiago. De seguro, muy bien. Ya también le dejé la encomienda ayer a Miguel Lisbona, que ha estudiado mucho a los Oques, para ver quiénes son esos descendientes. Y de una buena vez les quiero decir esto. Aquí en San Cristóbal de las Casas, hay descendientes de negros. Con el ritmo, con la cadencia, con la musicalidad, con la creatividad, con la experimentación. ¿De quién? De muchos marinistas. Educación artística fracasada, porque solamente una hora tienen en el plan de estudios y los programas secundaria. ¿Por qué no les dan 4 horas? ¿Y por qué no se enseña marimba? ¿Verdad, Toñito? Claro. Es que la marimba no solamente se ejecuta, no solamente se interpreta, sino que también se debe crear. Versus nuestro gran creador joven, maestro, posgraduado en la Universidad de Austin, Texas. ¿Quién es? Nadie lo va a decir. Alexis Díaz. Él ya es un creador en la marimba. Entonces, estamos hablando de una herencia que proviene desde África. Y hay alguien por ahí que ha dicho en los estudios de ciencia y tecnología de que la EVA mitocondrial estaba y surge y nace en donde, en África. Se los dejo dicho. Bien. Con esto les doy a entender que los negros simulatos de San Nicolás y la historia de Nicolás de Santiago nos hacen justificar los genes de quienes yo sospecho de que don Vicente Paniagua Pérez era mulato. Las fotografías de mi padre es de un mulato, guapo, no alto, de mediana estatura, pero bien plantado, sino que lo digan las historias de las muchachas de San Cristóbal de las Casas, ¿verdad? Mi querido Octavio, cuando la Fulvia Cuello se trata de quitar la vida porque no le hacía caso a mi papá y se trata de envenenar. Y así había muchas muchachas que al son de la marimba o de la marimba al son, los hermanos Paniagua, los chendos, eran el de predominio de muchas mujeres. Por eso el fauno urbano heredó todo eso. Posiblemente. Lamentablemente el fauno urbano solamente toca las teclas de su mesura. A propósito de la próxima fecha del día ómnibus, mi querido amigo, mi querido Hugo y San Rodríguez. Bien, salpimentamos esto para que se nos vaya un poquito el tedio de la presentación de los libros.
me decía mi entrañable amigo Hugo Gutiérrez Vega, cuando me presentó un libro mío en la Casa Lama en la Ciudad de México: vamos a felicitarnos por 3 cosas. Primero, vamos a empezar a presentar tu libro, Jorge, a las 7 en punto de la noche. Vamos a felicitarnos todos. Segunda, tenemos lleno completo. Tercera, ya triunfaste, porque a los verdaderos amigos se les conoce en donde, en la cárcel, en los hospitales y en la presentación de libros. Bien, no puedo decirles de otras corrientes genéticas de grandes amigos míos que tengo aquí en San Cristóbal, que son descendientes de negros y que adoptaron el apellido de sus patrones, que eran a quienes les servían, y son verdaderamente descendientes de negros, profesionistas. Hasta hay uno de color, tiene unos ojos claros y una cabellera blanca. Es el más bajo de ellos, y los demás son altos, muy bien plantados. Bueno, les dejo la incógnita. Voy contigo. Nos estás dando a entender, con esto que estoy dando lo anecdótico, de que la identidad histórica y la identidad cultural se nos está desmoronando en las propias manos. Díganme, ¿cuántas de estas cosas que están en el libro de Raúl Vera lo conocíamos antes? Los pormenores, así nadie. Javier se metió y buceó en todas sus páginas y dijo lo que tuvo que decir. Octavio se ve por la interpretación que le caracteriza a él, porque buceó en tus páginas. Leobardo, sin quedarse atrás, intercala en la moderación de la mesa lo que tú le hiciste escribir, no más, no menos. Y yo quiero decirte una cosa: en este libro estás reactivando la identidad histórica que se nos está deshaciendo en las manos, y la identidad cultural, que es la de mayor peso. Allí este libro está escrito dentro del modelo cultural actual. ¿Cuál es el modelo cultural? Es en donde se crea, en donde se inventa, en donde se explora, en donde se innova, en donde se fabrica, pero sobre todo en donde se crea. No hay otro modelo. Antes el modelo predominante era el modelo sociológico, el modelo social. Sí, sirve de mucho, ¿por qué no? Pero díganme, ¿qué comunidad en el mundo, en este planeta Tierra, que ya no es tan azul? ¿Quién no crea? ¿Quién no fabrica? ¿Quién no inventa? ¿Quién no experimenta? ¿Quién no innova? ¿Quién no induce? Entonces, con esto, este libro, por eso vale. Por eso vale. Porque tú estás manejando allí las funciones de una identidad que estamos perdiendo. No es nada más la nostalgia, como decías tú, la nostalgia o el quejido nostálgico de que se nos da la marimba. No, no es eso. Sino que tú, con estos personajes, con estas circunstancias, en estos contextos, que has sabido investigar muy bien y que has sabido dialogar con ellos, allí está una de las funciones de la identidad, y tómenla en cuenta ustedes también, por favor, para que nos sintamos sancristobalenses, chiapanecos y mexicanos, pero no por lo que nos diga el lenguaje de los políticos, porque el lenguaje de los políticos hasta es bipolar. Al rato te está haciendo así, al rato te chingas. Desaparece lo que mata. Bien, entonces, aquí hay una de las funciones de la identidad, antropológicamente hablando, la locativa. Tuxtla Gutiérrez y sus validez. No más, no menos. ¡Qué maravilla! Como dice Juan José Escorza, del Seminario de Cultura Mexicana, un psicólogo,
maravilloso instrumento, el de la marimba, que con el trémolo de las muñecas de las manos de los marimbistas esparce melodías, armonías, etcétera, etcétera. ¡Qué nobleza de instrumento! Dice, yo nunca había escuchado cómo tocan las teclas del hormiguillo. Entonces hay una función aquí, la locativa. Tuxtla Gutiérrez y sus marimbistas. Ese Tuxtla Gutiérrez es engañable para mí. La selectiva, seleccionaste a tus marimbistas de San Cristóbal, de Tuxtla. Esperamos que sí. Bien. La selectiva. Y por último, lo que estamos logrando con este público tan atento, tan correcto, tan ávido de saber y de conocer, la integradora. Cuando menos nos estás integrando aquí. Por algo estamos aquí contigo. No que yo quiera tanto. Pero no te veas bien ni tú. Entonces, las funciones de la identidad entre nosotros se está dando. Por eso de una buena vez te propongo de que esta presentación del libro también hazlo por la inutilidad de los planes y programas de la educación artística en la enseñanza normal y la no formal, de que se implante la didáctica de la marimba. No, que yo me encontraba algunas veces con que el mando marimbista y estaba, ¿no? Pero se salvó, el maestro Chusito Venado. Cuando yo fui director de la ley número 1, ¿qué le enseñaba a tocar? Cuando menos él sabía tocar el acordeón. Y de vez en cuando tocaba la marimba. Pero una vez me encuentro con mi maestro de música, de educación artística, omito el nombre por su respeto a sus restos, de que solamente sabía tocar violín. Imagínense qué educación artística iba a enseñarles a tocar violín a todos los muchachitos. Les hizo la vida difícil. Cuarto, que solamente sabía tocar el acordeón y sabían solamente canciones del acordeón de Agustina, que se diera el pelo a los muchachitos. La educación artística en México está tronada, ha fracasado. Planes y programas de estudio a la manera de chofer no las queremos, ni ningún otro contable del presidente de la República, porque todo es concomitancia evidentemente política y de desnambre. Entonces, modificar planes y programas de la educación artística para la educación básica y la enseñanza media superior, las prepas, pues, los bachilleratos. ¿Por qué? Porque es la última oportunidad que tenemos, acuérdense ustedes, de saber estudiar. Y si los orientadores vocacionales están desorientados, porque es una inutilidad también, la orientación vocacional también al otro lado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? La educación artística, bien llevada, bien conducida, sobre todo, yo visualizo, ¿no? Ojalá que fuera la marimba, porque se despierta la sensibilidad, no se pierde la sensibilidad entre los niños, los pubérculos, los adolescentes y los jóvenes de la primera juventud a ser medio priorato. Bien, entonces, ¿cómo vamos a combatir la violencia, la inseguridad, la impunidad, la inmunidad y la corrupción que campea en toda la República Mexicana y en toda América Latina? Eso es perdón. Solamente con la educación artística. Es el antídoto para frenar la desenfrenada violencia y la inseguridad en México. Fíjate bien cuántas cosas que son derivando de lo tuyo. Bien. Hay algo muy importante que se les escapó a mis intertulios. Ahorita va a decir que sí. La marimba y la madre tierra. Me imaginaba yo de que ese viejito que había perdido no tenía sus lentes y que era velador. Ya veía que y después en sus ratos que tenía libres iba a tocar marimba. Imagínense qué solaz, qué descanso para él,
de ser un verano y luego ir a acariciar la marimba porque era su vocación. Eso es por un lado. Por otro, ¿cuántos marimbistas no están ahí registrados y ventilados de una buena vez? De marimbistas y agricultores. No es el cambio de oficio, es la continuidad de una existencia eminentemente laboral. Y combinando la labor física con la labor espiritual que da la marimba, por eso vivieron muchos años. Y por eso además estás hablando de ellos. Fíjense bien, del hormiguillo surge la tecladura de las marimbas, pero el hormiguillo es producto de la tierra. Bien. Andrés Fabio Laspulche, y esto es algo también muy libre. Javier lo dijo a su modo, Octavio a su manera, mi querido hermano Leobardo, que me metió en este arroyo contigo, lo hicieron, pero quiero decirles una cosa, para que no estemos en gemidos ni en lamentos. Qué bonita es la huesuda, la marimba que canta. Hay un poeta que dice, las teclas de la marimba son de la huesuda. Andrés Fabre Laspulche dice que la marimba como instrumento, pero complementada con el ejecutante, con el intérprete y con el creador, forma parte del ethos chiapaneco, forma parte del ser del chiapaneco. Es lo medular del chiapaneco, la marimba. No son las presas hidroeléctricas, carajo. Es la marimba. Es la marimba que, como la añoranza, en esta escuela traíamos serenatas a todas las internas que estaban de aquel lado. Y en las ventanas y arriba de los tejados, no sé cómo hacían las notas, Toñito, de que subían las notas y pasaban rasguñando los tejados y bajaban a los oídos de las féminas. ¿Que Pablo sí bajaba? Era un adolescente todavía. Entonces, tomemos muy en cuenta, por el orgullo chapaneco, ¿me entienden?, de que la marimba forma parte de nosotros, forma parte de nuestra cultura, ¿me entienden? Forma parte del ethos, de la ética, de los valores de quién, del chapaneco. Raúl Mendoza Vera, estoy caminando en tu gran aportación. Sin quererlo, o tal vez pretenderlo, te sometiste a los lineamientos de la investigación científica en ciencias sociales. Esa es otra cierta doctrina. Quiero decirles una cosa, es que me expreso en esa forma porque los quiero mucho a este par de seres humanos. Es que alguien por ahí dice que la misoginia, y yo lo repito, que la misoginia tiene unas aristas tan sutiles, que por desconfiar de todas las mujeres, o por no saberlas querer, o no saberlas amar, porque también a nosotros no nos enseñaron a amar desde el hogar, vamos a condenarlas a todas las mujeres. No, mucho cuidado, y yo digo, por ahí decía alguien de que el sexo débil son las mujeres. Cuidado con esta afirmación trasnochada, y cuidado con la otra afirmación trasnochada de que detrás de un buen hombre o de un gran hombre hay una mujer. No, mucho cuidado, está al lado, y del lado derecho, donde se batea bonito. Sí, por eso el Viña tiene su lugar. Bien. Entonces, la marimba como instrumento musical, como instrumento que se crea, debe formar parte de los planes y programas de estudios
para la educación artística, cuando menos en Chiapas, para que no se nos pierda la identidad histórica y no se nos pierda la identidad cultural. Tienes mucha razón cuando hablas de la globalización y que lo repite Octavio con fuerza, lo dice también Eduardo. Si vieras cómo está levantado ya todo este libro, y es una gran aportación la tuya. Empieza con esa petición y termina con esa petición, como una conclusión es muy válida. Bien, entonces, hay que presentar este libro entre marimbistas activos, porque se nos están muriendo. Son muy pocos, el porcentaje es mínimo, para que sepan realmente cuánto vale. ¿Y cuál es la hermandad que en esta tarde-noche estoy estrechando a un conejo con un conejo? Somos parientes. Además de eso, ¿no? Bien. Y para terminar, nobleza obliga, por tu abuela Adelita, por mi abuela Carlita, voy a hacerte entrega a ti y Herminia de 15 discos remasterizados de la marimba de los hermanos Paniagua, y que nos están haciendo no menos de 60 de los 80 que grabaron en toda la existencia de la marimba de los hermanos Paniagua. Raúl, muchas gracias. Compren el libro. Compren el libro. Sí, vale. Por esta ocasión vale nada más 200 pesos. Después va a costar 300. y coméntalo, platíquenlo. Y qué bueno. Me quiero felicitar. Nos queremos felicitar los de la mesa, el autor del libro. Quiero felicitar a Pepe, a Carlitos, a Hugo Isaac, a Manuelito, a Elio y a los demás, y en ellos los demás periodistas que están aquí presentes. Qué bueno que arropen a Raúl Mendoza Vera. Todo por ese par de lindas mujeres nucleares que se llamaron Adela y Carmen. Muchas gracias. Bien, debemos reconocer que cuando un comunicador como Raúl Vera ama la vida, su obra es un compendio de fuerza, energía y poderío narrativo, además de ser una guía social y ética, pues inevitablemente Raúl va entremezclando de los 3 capítulos que la conforman un acervo que va de la rigurosa informativa, pasando por la gráfica a la belleza, por decirlo de algún modo, cadenciosa de la redacción. Memoria de marimbistas son relatos detallados en el tiempo de un suceso, de lugares, de una trama vivencial, de las ideas, de las emociones y sensaciones de los personajes que citan. Este trabajo se nutre evidentemente de evocadoras fotografías que confirman aquello de que una buena foto nos dice más que 1000 palabras. Memoria de marimbistas es algo más que experimentar un género periodístico literario. Existe pasión y reflexión acerca de las particularidades de cada personaje y en las historias que les envuelve a través de un bien logrado lenguaje coloquial, a guisa de puente tendido entre quien escribe, quien describe y el lector. Finalmente, este libro, Memoria de marimbistas, es un trabajo de investigación que rescata, a mi juicio, Raúl, 3 valores que se han ido perdiendo en la literatura: el valor informativo, el valor estético y el valor ideológico. El valor informativo, porque Raúl nos transmite el conocimiento de un hecho documentado, situación que te agradece. El valor estético, porque posee una innegable calidad literaria con frases claras, precisas, poderosas, sencillas, rítmicas y sonoras, pues como las maderas que cantan, se decantan a través de la gracia metafórica. Y finalmente, el valor ideológico, porque expresas
manejas y desarrollas ideas como las que se han generado en esta mesa. Voy a cederte el micrófono para que nos puedas dar un mensaje con relación a esta algarabía del reencuentro de la marimba. Buenas tardes y muchas gracias por estar acá. La verdad, muy agradecido por esta presentación. Estamos muy emocionado con la presentación que hicieron los amigos. Y básicamente el libro es un proyecto que se fue desarrollando pues a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Que primero salió como una inquietud de chamaco, el ir a platicar con el velador, el que da motivo, da pie a la historia, a don Manuel Resillas, que era el velador de la escuela primaria donde yo estaba, y que un día me mostró una foto de la cabina al principio y me platicó que él había sido muy famoso, que había tocado en una marimba. Y en esa, cuando eres niño, pues no magnificas, no tienes idea de quién es el personaje, pero ya después te vas dando cuenta que este personaje jugó un papel fundamental en la vida de una sociedad, en este caso Tuxtla. Yo ubico, pues es mi primer conocimiento donde yo me desarrollo, mi pueblo, Tuxtla, pero es a la vez la historia de casi todo Chiapas. La marimba es un instrumento que se toca colectivamente. La puedes tocar individualmente, pero es un instrumento diseñado para ser colectivo. La ejecución y también el entorno social. La marimba no nada más es el instrumento, el folclore, sino que fue una forma de vida y ha sido una forma de vida, y como hemos citado acá, se ha citado, es un instrumento de nuestra identidad. Gracias a ello, a partir del siglo XX, el principio del siglo XX, ya cuando el instrumento es evoluciona a la forma de un piano de madera, un piano en el cual se puede ejecutar cualquier tipo de música, los chiapanecos comenzamos a tener conciencia de nuestras delimitaciones geográficas también, a través de sones y demás composiciones que hacían nuestros marimbistas, pero también comenzamos a cultivarnos y a darnos identidad propia. Nuestros marimbistas comenzaron a viajar. El primer dato que se registra es el del Faxo Bando, que sale de Chiapas en 1900, pero también tenemos a los comitecos, los solís, que se van a Estados Unidos, los domínguez que viajan, y ayer me encontré un dato muy interesante de Andrés Antonio, un marimbista que es citado en las primeras fiestas de lo que se llama la colonia chiapaneca en México. Él es citado en 1906, seguramente viajó él primero a México porque ahí hubo tren. Antes para irse de Chiapas a México, antes del tren se narra que eran 45 días. 45 días hasta Puebla, más o menos a caballo eran como 40, y 5 días a México. Entonces era muy difícil salir, y este personaje en 1906 es citado en una reunión de la colonia chiapaneca. Tenemos estos elementos y todo el recorrido que tratamos de reconstruir del siglo XX, de cómo el instrumento va pasando de ser un instrumento que estaba en las rancherías a comenzar a estar en el escenario, en los grandes escenarios de ese tiempo, en el caso de Tuxtla, el Teatro Rabasa, que es donde comienza el instrumento a aparecer poco a poco. Por ejemplo, un dato que llama la atención es que el maestro David Gómez Gutiérrez es jurado para elegir el himno a Chiapas. Él era marimbista, pero el himno a Chiapas no está en marimba. ¿Por qué? Porque no había un desarrollo tecnológico tanto de la marimba, se estaba perfeccionando, como también de la ejecución, y por lo mismo no había grandes talentos, ¿no? Aunque muchos de estos músicos, de los que están en Tuxtla, están en San Cristóbal, están en Comitán, que son las primeras 3 ciudades fuertes de la marimba, también Tonalá, saben leer música. Esa es una cuestión muy importante, ¿no?, dentro de la historia de nuestro instrumento y de la ejecución del instrumento. En el primer tercio del siglo XX nos encontramos con esa característica de que el instrumento se está construyendo. Ya para finales del primer tercio, ya con el nacionalismo revolucionario, con la exaltación de lo regional, ya tenemos una marimba que nos dé identidad, y uno de los primeros es un marimbista, son los marimbistas coletos, los hermanos Domínguez, cuando ya aparecen en la X
en la B grande de México, comienza el sonido de la marimba a propagarse por todo el país, al igual que el mariachi, la jarana, la trova yucateca, y va cobrando fuerza, va cobrando tal fuerza de que, bueno, los domíngueses no nada más son un baluarte de San Cristóbal ni de Chiapas, es la identidad mexicana a través de dos grandes canciones, Perfidia y Frenesí. No solamente que decir que Perfidia, también Miénteme, muchas canciones que después de 75 años se siguen escuchando en Europa. Y que siguen circulando. Y seguirán, porque lo bueno nunca acaba. Y son identidad mexicana. Entonces tenemos que esta generación que da esta música que la genera, nos da identidad. Esa es una de las partes importantes del libro. Lo que yo trato de rescatar a través de todo este anecdotario y toda la contextualización que se va haciendo de la época, es que esto nos hace ser chiapanecos, ¿no? Algo muy difícil ahora de sostener con la globalización. Esa es mi posición ante este fenómeno de la globalización. Esta identidad regional es lo que nos defiende, ¿no? Es lo que nos defiende y nos hace tener una personalidad. La marimba es el instrumento a través del cual nos agrupamos, nos organizamos. Muchas familias vivieron de la marimba, había una economía de la marimba, ¿sí? Que ahora se ha perdido. Lamentablemente ahora se ha perdido y está tomando nuevos géneros. Por ejemplo, en la Universidad de la UNICACH, nuestros marimbistas están viajando a Alemania, ya no como marimba orquesta, ¿no? Ya no aquellas grandes glorias. Tú platicas, por ejemplo, con la gente de la Perla de Chiapas y te decía que tenían giras de 1 mes y medio fuera de su casa, de tocadas tras tocadas, ¿no? Los Pañago igual, o sea, los Narváez, toda la economía que hubo alrededor de la marimba que dio de comer, y que en muchos casos los hijos de los marimbistas no siguieron practicando el instrumento, no lo siguieron ejecutando ni viviendo de él, sino que se hicieron profesionistas. Eso también fue otra limitante que a la larga determinó de que las generaciones se truncaran pues el ejercicio, ¿no? Hay familias que sí tienen, que todavía siguen, por ejemplo los Vidal, que siguen ejecutando la marimba, pero ya son pocas, son contadas. Y este ejercicio ahora ha cambiado. Ahora tenemos una marimba más académica, más para otro tipo de auditorio. Yo lo que he propuesto, y lo hemos platicado con los barrios, es una tarea pendiente, es que se haga una propuesta de ley, una propuesta que no nada más sea, retomando lo que dice acá el maestro Paniagua, que sea educar, que se eduque a la gente, sino que se obligue al Estado a que se contrate a los músicos locales en las ferias y demás. No es posible que venga la banda Limón y gane 1 millón de pesos, y que a una marimba no le pueda pagar 25,000 pesos, 30,000 pesos. Es hasta una grosería para nosotros. Entonces, que se obligue al Estado a que nuestros marimbistas sean contratados por los ayuntamientos, que sea de nuevo una forma de vida, que sea una forma, que otra vez se reactive la economía de la marimba. Esa es la intención del libro y los invito a que lo lean, no porque lo haya escrito, sino a mí me toca hacer la caja de resonancia de toda esta serie de inquietudes sociales que hay alrededor de nuestro instrumento que nos ha dado identidad. De nueva cuenta, muchas gracias por estar acá. Estoy muy emocionado por lo que he escuchado, la familiaridad con el maestro Paniagua, con el chamaco Paniagua que venía. Y gracias de nueva cuenta. Estas memorias son pues el testimonio del espíritu de 8 décadas. Es la indefectible conciencia moral de una época, de un tiempo recobrado y capturado por las fotografías, que sin palabras dejan ver estilos de vida del ayer y la peculiar forma de convivencia de esos tiempos. Una mirada al pretérito y un leve rasguño a la nostalgia. Memorias de marimbistas es, en fin, un perenne urdir, tejer, hilvanar puentes memoriales para que los chiapanecos no solo nos entendamos, sino nos comprendamos en nuestras profundas coincidencias, en nuestra identidad
más allá de las nefastas divergencias, para anhelar convivir en dignidad. Pero para ello no se necesita el poder por el poder mismo. Se demanda la fecunda contribución social y moral del ciudadano a través de la cultura. Y en base a ello, agradezco mucho la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta muestra de la cultura al servicio de la sociedad. Si alguien de ustedes quiere hacer algún comentario, pues le agradeceríamos mucho en alrededor de esta presentación y acto seguido invitarlos a un brindis de honor en la parte que está a este lado del colegio de enseñanza. ¿Alguien quiere participar? No sé si en tu libro lo mencionas, pero yo he platicado con el maestro también Alexis de la cuestión de cómo se ha ido menospreciando cada vez más a marimba, que se ha ido fomentando menos. Incluso aquí en San Cristóbal de las Casas, él da un grito o lanza un SOS porque sí está en muy grave peligro, incluso de desaparecer. Sí, el oficio está en peligro. Si lo planteas tú en tu libro. Sí, mira, pongo un ejemplo, Teopisca, que ahora es tierra de bandas. Había 13 marimbas, que eran 2, las que tocan en los restaurantes, los demás son bandas norteñas, ¿no? Que no tienen nada que ver acá. Bueno, les digo, sí, cualquiera puede escuchar bandas, no es un pecado, pero se cambió, se modificó, es tan fuerte este fenómeno de nortenización que inclusive el mariachi en Jalisco está en peligro, la trova yucateca está en peligro, ¿no? Y bueno, digo, es una música, pero si ya lee los contenidos de la música, es una música que ha generado mucha violencia, que está estigmatizada con la violencia, ¿no? Misoginia, violencia, de todos los valores que promueve, no tiene nada que ver con el romanticismo de los boleros, ni los valses que nos enseñaron los domínguez, ¿no? No, pues es el resultado de la decadencia en que vivimos en la actualidad, de la ignorancia del pueblo, de escuchar esas tonterías. No tiene letra, no tiene musicalidad, no tiene nada, pero es la decadencia en que vive el país. Pues el intento del libro es aportar la discusión en donde estamos ahora. O sea, no es posible que en 100 años se haya acabado el instrumento, un instrumento que nos da identidad, nos dio todo, ¿no? Pero has planteado su modernización, porque parte de esa decadencia no hay nuevas formas, pero también tiene que ver con le siguen tocando como éxitos y pongamos en los festivales internacionales que han venido de la marimba. Es un concepto ya totalmente diferente y nosotros seguimos unidos en hace 100 años. No, ha evolucionado. Hay diferentes formas, pero por ejemplo, las formas que ahora está en Unicache ya es música académica. ¿Sí? Por ejemplo, ya escuchas jazz, se parece mucho al budismo zen, porque es mucha influencia de la marimba Yamaha y Keiko Abe, ¿no? Pero la marimba no nada más era para este grupo selecto, ¿no? Sino también era lo popular, lo que nos unificaba en las fiestas. Sí, pues hace 100 años, como dice René, era la música de sones, zapateados y la música folclórica, pero va evolucionando y en la actualidad hay extraordinarios grupos de marimbas que tocan música clásica, tocan blues, tocan jazz, que empezaron hace 70 años los hermanos Narváez, la Pupita, y sobresale esa marimba porque esa marimba nunca interpretó cosas chiapanecas, puro cha-cha-cha, mambos, swing, y ya acabo de descubrir en un trabajo que estoy haciendo acerca de ellos, que son pioneros del rock and roll mexicano, los hermanos Narváez. Sí, son pioneros en esa vez. Sí, no. Y también estaba la marimba de los Bonifaz, paraban los tornillos porque fueron los hermanos que empezaron a bailar. Ya lo decía el profesor Jorge, el doctor Jorge Panier. En la educación, en el sistema educativo nacional y específicamente en la clase de educación artística está la clave. Si a nivel nacional, porque seguimos siendo relegados como chiapanecos del centro, no se puede dar a nivel nacional. Yo opino que el gobierno de Chiapas debería
institucionalizar esa materia, pero no con una hora, media hora, sino con verdaderamente darle la importancia. Me atrevo a pensar que otras ciudades, les voy a poner por ejemplo a Comitán, la secundaria técnica, yo tengo familia trabajando ahí, sí tienen sus propias marimbas, los muchachos, los chamacos, en la secundaria, pero porque así ha venido desde hace 50 años funcionando en la primera secundaria técnica de Comitán. Pero lo demás creo que tenemos mucho de dónde cortar, pero aterricemos en que en la educación está la clave para que la marimba no muera. Porque tanta inquietud y tanta vocación y tanto niño que quiere aprender, como se está viendo ahora cuando organizan orquestas, ¿verdad?, sinfónicas, etcétera, que hay mucho interés. Si se le diera el auge a la marimba que requiere, para como invitando a participar y aprender a tocarla, pues yo creo que ahí está el medio del asunto. Que lo hemos abandonado nosotros mismos desde el punto de vista educativo. Bueno, yo veo que hay otra consideración muy importante en torno, veo yo, al riesgo de la desaparición en un momento de la marimba, o considerarla ya un instrumento en vías de extinción. Y creo que uno de los factores que pesa, y lo digo porque yo trabajé 20 años profesionalmente en la música. Yo inicié como niño tocando la marimba a los 4 años. Tuve de maestros a grandes marimbistas aquí de San Cristóbal, el maestro Adán Urbina, el maestro Adolfo Díaz, papá de Alexis precisamente. Y en la convivencia con muchos de mis compañeros que versátiles, podían tocar diferentes instrumentos y la marimba misma, platicamos uno de los fenómenos que vivimos, y que esto no se puede apartar con todos los buenos deseos que haya de fomentar el amor a la marimba, ver que las autoridades educativas también hagan lo conducente para fomentar esta preservación de nuestro instrumento que nos da identidad. Pero uno de los factores terribles es la invasión musical impuesta desde los medios de comunicación. Televisa metió la banda a toda marcha. Inclusive a mí me sorprendía ver cómo hasta los jóvenes, que en otra hora pues no tenían ningún gusto por este tipo de música, al contrario, la consideraban música corriente, populachera, ya se involucraron en eso. Los jóvenes están totalmente involucrados en eso. Si a nivel local, ya que hablamos de este localismo y se decía, también se pudiera ver que los medios de comunicación apoyaran con más difusión de la música de marimba, y nosotros mismos como padres, como abuelos, también compartamos más tiempo a la marimba con las nuevas generaciones, tal vez estaremos fomentando ese gusto. Muchos de mis compañeros que tocan marimba se han ido por otras opciones, porque la marimba ya no es. Me tocó alternar con mi grupo, con excelentes grupos musicales en el estado, como la marimba de los hermanos Vidal de Comitán, que ya manejaban 2 versiones para poderse acomodar con el público. O manejaban su grupo o manejaban su marimba. Y hay quienes le decían, no queremos marimba, toquen únicamente el grupo. Y en algunas ocasiones pues, la marimba. También en Villaflores, los famosos hermanos, no recuerdo ahorita, pero es un grupo muy famoso también en 2 versiones. Entonces yo siento que una de las circunstancias que se tendría que ver, que es difícil, cómo contrarrestar ese efecto invasivo, terrible, arrollador, que imponen los medios como Televisa y las grandes televisoras para meter esta música. Ojalá, digo yo, los medios locales también nos puedan apoyar y nosotros también hagamos. Yo quiero finalizar felicitando mucho a Raúl, porque en esta perspectiva de buscar los medios de cómo rescatar nuestra identidad, eso es muy valioso. En días anteriores yo estuve en Guatemala y quedé verdaderamente sorprendido de los hermanos guatemaltecos que a la par de su quetzal tienen a la marimba como su instrumento representativo. Tienen un gran orgullo
escuché un concierto, no sé si de 10 o 15 marimbas que estaban previa a la elección, y dije yo, ellos sí tienen un verdadero amor y convicción por su marimba, identidad. Fíjate que el Estado es hasta miope, porque hay ejemplos, es cómplice en la propagación de toda esta música mala, pero también es hasta miope, porque mira, hay un ejemplo claro del éxito que es la marimba en términos comerciales, el Parque de la Marimba. La gente que viene a Chiapas, a Tuxtla, va al Parque de la Marimba. Estas casas, yo me acuerdo perfectamente, que eran casas, pues ya terrenos, se vendieron como terrenos, ¿sí? Y ahora voy a comprar un pedazo de tierra ahí, se pelea. Comercialmente el Parque de la Marimba es un éxito. No hay, como nos quitaron en Tuxtla el Parque Central, lo hicieron un lugar para mítines y demás eventos políticos, la gente se fue al Parque de la Marimba. Entonces ahí vendes de todo, encuentras de todo. Y es un éxito de todos los restaurantes que hay. Es la zona es la zona más cara de Tuxtla ahora. Ese ejemplo se puede reproducir en muchas ciudades, en San Cristóbal. Aquí no funcionó. Fíjate, pero Se allá intentó el Parque de la Marimba en el Parque del Cerrillo y desafortunadamente la autoridad sí, es que quiere constancia, pero sí, no se pudo. Esto es muy exitoso. En Comitán hay marimba los jueves y todo. Yo la vez que digo está lleno. Creo que se puede hacer mucho. No está todo perdido, pero hay que comenzar la Simplemente aquí en San Cristóbal, en el pequeño kiosco del Parque Central, vienen los turistas a bailar. Escuchar música y es una pequeña marimba. Es una marimbita. No las orquestas, y sí, yo he visto que mucha gente de otras partes de la República, Guanajuato o Jalisco, admiran la marimba y se van sorprendidos de la marimba. Es más, hasta compran los discos. Sí, es un etcétera, éxito. etcétera.